El caluroso día peruano abrazaba el asfalto del parque infantil, pero aún quedaba sombra bajo las amplias copas de los viejos árboles. Paulina Salas se sienta en un banco y observa a su hijo Mateo, de 5 años, que construye con entusiasmo castillos de arena. A su lado, Sofía, de 2 años, dormía plácidamente en su cochecito, arrullada por la ligera brisa y las suaves voces de los niños que jugaban cerca. El día era inusualmente sofocante para Trujillo. Paulina se secaba el sudor que le caía por la frente con un pañuelo blanco como la nieve, intentando mantener un aspecto impecable. Siempre le había parecido importante ir arreglada, incluso en un paseo informal con los niños. Tal vez fuera un hábito heredado de sus días de trabajo en el departamento de cardiología del hospital de la ciudad, donde el aspecto del médico se consideraba parte de la etiqueta profesional. Mateo, no tires la arena tan alto, amonestaba suavemente Paulina cuando su hijo se enfrascaba demasiado en su juego. El niño asentía obedientemente, pero sus ojos marrones, tan parecidos a los de su padre, seguían brillando con picardía. Consuelo Valencia, su vieja amiga, ya llevaba 20 minutos de retraso. No era de extrañar, sin embargo. Después de su reciente divorcio, a menudo parecía confusa, como si hubiera perdido su brújula interna. Finalmente, Paulina vio su figura acercándose apresuradamente por el sendero del parque. «Lo siento, llego tarde otra vez». Consuelo se hundió pesadamente en el banco junto a su amiga. Llevaba el pelo oscuro recogido descuidadamente en una coleta y las bolsas bajo los ojos delataban las noches en vela. «No consigo acostumbrarme a la nueva rutina. Todo se desmorona». Paulina tocó el brazo de su amiga con simpatía. «Todo mejorará, cariño. Solo hace falta tiempo». «¿Tiempo?», Consuelo sonrió amargamente. «Sabes, a veces me despierto en mitad de la noche y no puedo creer que Fernando ya no esté por aquí. 15 años de matrimonio y todo se ha acabado por culpa de una becaria veinteañera de su oficina». Sofía se retorcía en su cochecito y Paulina la sacudía automáticamente, tranquilizándola. A menudo pensaba en lo afortunada que era por tener a Ricardo. Claro que sus obligaciones nocturnas como policía habían supuesto un reto para la familia, pero siempre había sido un marido fiable y atento. «Sabes, Paulina, aprecia lo que tienes», suspiró Consuelo mientras miraba jugar a Mateo. «Ricardo es un buen hombre, no como mi ex». «Lo sé», sonrió Paulina. «He tenido mucha suerte, aunque a veces puede ser difícil manejar a los niños sola cuando él está de guardia, pero es parte de su trabajo, lo entiendo». Mateo se acercó corriendo a su madre y le tendió un puñado de piedrecitas de colores que había encontrado en el arenero. Su camiseta blanca ya estaba sucia, y Paulina tomó nota mentalmente de que tendría que lavarla en cuanto llegara a casa. «Mamá, mira qué bonitos son. Vamos a llevárnoslos a casa». El niño derramó sus tesoros sobre su regazo. «Vale, cariño, solo los dos más bonitos». Paulina ayudó a su hijo a elegir los guijarros, devolviendo el resto con cuidado al arenero. «Nos iremos pronto a casa. Hoy papá llegará pronto del trabajo». El día avanzaba lentamente hacia el atardecer. Era la hora de dar de comer a Sofía, y Mateo empezaba a ponerse de mal humor, signo inequívoco de cansancio. Tras despedirse de Consuelo, Paulina se dirigió a casa, empujando el cochecito delante de ella y sujetando a su hijo con la mano libre. Su piso estaba en una zona tranquila de la ciudad, en un viejo edificio de 3 plantas con el yeso agrietado y bugambillas en flor trepando por las paredes. A Paulina le encantaba la casa por sus techos altos y sus habitaciones espaciosas, aunque hacía años que no la habían reformado. Cuando subió al primer piso, lo primero que hizo fue acostar a Sofía, ayudar a Mateo a ponerse ropa limpia y mandarlo a ver dibujos animados. Ahora tenía que preparar la cena antes de que Ricardo regresara. En la cocina, Paulina se acostumbró a cocinar, tarareando para sí una vieja canción de cuna.
Le encantaban esas horas tranquilas de la noche, cuando los niños estaban quietos y su marido aún no había vuelto del trabajo. Podía pensar en sus propios pensamientos, soñar con volver al hospital tras su baja por maternidad. Sus colegas la llamaban a menudo para darle noticias del departamento, para decirle que la echaban de menos. Ricardo regresó cuando el asado estaba casi listo. Paulina oyó el portazo y a Mateo gritar alegremente: «¡Ya llegó papá!». Un minuto después apareció su marido en la cocina, alto, esbelto, con una camisa de uniforme de policía. «¿Cómo están mis favoritos?». Abrazó a Paulina por detrás, besándole el cuello. «Están bien». Paulina se volvió hacia él, sonriendo. Mateo jugó en el arenero toda la mañana de hoy, y Sofía finalmente está empezando a dormir mejor durante el día. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ricardo la miró atentamente a los ojos. En momentos así, siempre se sentía la mujer más feliz del mundo. Vio a Consuelo. Paulina volvió a la cocina revolviendo el asado. Está pasando un mal momento con su divorcio. Contestó Ricardo inseguro, abriendo la nevera. ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. Escucha, esta noche tengo turno de noche. Entro a las 11. Paulina sintió que algo se agitaba en su interior. Había esperado pasar esta noche juntos, en familia. Pero dijiste que era un día libre. Lo siento, cariño. Ramírez está enfermo. Tengo que cubrirle. Ricardo sacó una botella de agua de la nevera. Lo entiendes. El servicio es el servicio. Claro que lo entendía. Siempre lo había hecho. En 10 años de matrimonio, se había acostumbrado a su servicio nocturno, a sus llamadas repentinas, a sus tardes solitarias. Pero esta noche, por alguna razón, fue especialmente amarga. Cenaron juntos, pero con prisas. Mateo le habló a su padre de sus castillos de arena, Sofía estaba malhumorada, rechazando el puré de patatas, y Paulina observaba a su familia en silencio, intentando recordar cada detalle del momento. De alguna manera, pensó que era importante mantener en su mente esta imagen de felicidad familiar. Después de cenar, Ricardo se fue a trabajar y Paulina hizo las tareas habituales de la noche: bañar a los niños, contarles cuentos, limpiar la cocina. Cuando terminó, salió al pequeño balcón de su piso. La ciudad ya estaba encendiendo sus luces nocturnas. A lo lejos se oía el claxon de los coches, la música de una casa vecina, las risas de los niños. Una tarde cualquiera en Trujillo. Paulina levantó la vista hacia el cielo rosado y pensó en las palabras de Consuelo. «Aprecia lo que tienes». Y lo hizo, de verdad. Pero entonces, ¿por qué últimamente la visitaba cada vez más una vaga sensación de desasosiego? Ricardo salió al balcón para despedirse, ya con el uniforme completo, enfundado en el cinturón. «No me esperes levantada, vete a la cama». Volvió a besarla, esta vez apresuradamente, de pasada. «Te llamaré si tengo ocasión». Paulina asintió, despidiéndose de él con una mirada. Permaneció largo rato en el balcón, observando cómo su figura se disolvía en el crepúsculo de la calle, hasta que finalmente se obligó a volver al piso. Le esperaba otra noche solitaria, llena del silencio familiar de una casa dormida y de vagos presentimientos. La noche era sofocante e inquieta. Paulina se despertó varias veces, escuchando los sonidos de la casa dormida. Sofía gemía en sueños, y ella tenía que levantarse para ver cómo estaba su hija. Cada vez, al volver al lecho conyugal vacío, miraba involuntariamente el reloj. Las 2 de la mañana, las 3, las 4. Por la mañana, por fin consiguió conciliar un sueño intranquilo, pero pronto el llanto del bebé la despertó por completo. Mateo estaba de pie en la puerta del dormitorio, sujetándose la barriga. «Mamá, me duele». La siguiente media hora transcurrió en un frenesí de actividad. Paulina le dio a su hijo una infusión de manzanilla, buscó medicinas en el botiquín y calmó a Sofía, que se había despertado.
Sus estudios de medicina le resultaron muy útiles. Rápidamente determinó que el niño solo tenía una indigestión provocada por los dulces de ayer con los que le había tratado su padre. La llamada se produjo mientras preparaba el desayuno de los niños. Ricardo a veces llamaba después del turno de noche para avisar de que se le hacía tarde. Paulina se limpió las manos con un paño de cocina y cogió el teléfono. «Diga», dijo mientras removía la avena en la olla. Silencio, solo la respiración de alguien en el auricular. «¿Diga? ¿Quién es?» «Escúcheme con atención». La voz de una mujer, joven y áspera, la dejó helada. «Déjalo, ya no es tuyo». Paulina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién es usted? ¿Qué quieres?» «Sabes exactamente de qué estoy hablando. Ricardo, ahora está conmigo, así que sé lista y vete por tu cuenta». Un breve pitido sonó en el auricular. Paulina colgó lentamente el teléfono, sintiendo que le temblaban las manos. La avena estaba ardiendo en la cocina, pero no se atrevía a moverse. «Mamá, la avena huele mal». La voz de Mateo la devolvió a la realidad. Se apresuró a retirar la sartén del fuego, pero su desayuno estaba irremediablemente arruinado. «No pasa nada, cariño. Ahora mismo preparo otro». Su voz sonaba desacostumbradamente ronca. «Juega con tu hermana por ahora». Todo el día transcurrió como un borrón. Paulina realizaba mecánicamente las acciones habituales, daba de comer a los niños, lavaba la ropa, limpiaba el piso, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la llamada de la mañana. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué llamaba hoy, después de la guardia nocturna de Ricardo? Cuando su marido llegó a casa, sobre las 6 de la tarde, Paulina estaba acostando a Sofía para la siesta. Le oyó entrar en la cocina, abrir la nevera, encender la televisión. Todo como siempre, como si no hubiera pasado nada. Después de arropar a su hija, entró despacio en la cocina. Ricardo estaba sentado a la mesa, mirando las noticias en el móvil y masticando distraídamente un bocadillo. Tenía la camisa del uniforme un poco arrugada y ojeras, el aspecto habitual después de un turno de noche. «¿Qué tal el turno?», preguntó Paulina sentándose frente a él. «Lo de siempre. Un par de robos menores, una pelea en un bar». Se encogió de hombros, sin apartar los ojos del teléfono. «Nada serio». «Ricardo», se quedó callada, eligiendo sus palabras. «Hoy me ha llamado una mujer». Él levantó la vista, y por un momento ella creyó ver un destello de susto en sus ojos. Pero solo duró un segundo. «¿Y qué dijo?». Su voz sonaba plana, casi indiferente. «Ella dijo que ahora estabas con ella, que me quedara contigo». Ricardo resopló, guardando el teléfono. «¿Y te lo creíste? En serio, Paulina. Está claro que es una broma estúpida de alguien. Pero ella sabía tu nombre». «Cariño». Se levantó, rodeó la mesa y le puso las manos en los hombros. «Soy policía. Mucha gente sabe mi nombre. Probablemente sea una venganza de alguien, el delincuente al que encerré o sus parientes. No importa». Su tacto era tan familiar, tranquilizador. Paulina quería creerle, realmente quería, pero algo en su interior se resistía. «Quizá deberíamos comprobar ese número». «Paulina». Una nota de irritación apareció en su voz. «Basta ya. Estoy cansada después de mi turno, quiero descansar. No causes problemas por nada». Se fue al dormitorio, dejándola sola en la cocina. Paulina se sentó y se miró las manos, que aún tenían marcas de detergente. 10 años de matrimonio, 2 hijos. ¿Realmente estaba creando problemas de la nada? La noche transcurrió en un tenso silencio. Ricardo se durmió durante la cena, luego jugó a la construcción con Mateo, vio la televisión. Era lo de siempre, pero Paulina se fijó en cosas que no había visto antes: cómo miraba periódicamente el móvil, cómo evitaba mirarla, cómo respondía distraídamente a las preguntas. Alrededor de las 10, empezó a hacer las maletas de nuevo. ¿Otra vez turno de noche?, preguntó Paulina, de pie en la puerta del dormitorio. «Sí, te lo dije.
Ramírez está enfermo, tengo que sustituirle. Se abrochó la camisa del uniforme mirándose al espejo. No me esperes levantada, vete a la cama. Ella le observó mientras se preparaba. Los movimientos familiares y afinados, la comprobación de las armas, los documentos en un bolsillo interior. En otro tiempo, este ritual le había parecido tan romántico. Su marido, el protector de la ley y el orden, velando por la paz de la ciudad cada noche. Ahora, cada movimiento que hacía le resultaba vagamente inquietante. «Ricardo», gritó cuando él ya estaba en la puerta. «Me dirás si algo va mal, ¿verdad? ¿Si hay algún problema?» Él se dio la vuelta con su habitual sonrisa confiada. «No pasa nada, cariño. De verdad, no te pongas nerviosa». La puerta se cerró tras él y Paulina se quedó sola en el apagado piso. Sofía ya dormía. Mateo veía dibujos animados antes de acostarse. Una noche normal, una vida normal. Entonces, ¿por qué de repente sentía tanto frío? Realizó mecánicamente los rituales de la noche. Arropó a Mateo, comprobó las cerraduras, apagó la luz del cuarto de los niños. En el cuarto de baño miró largamente su reflejo en el espejo. Ojos cansados, ligeras arrugas en las comisuras de los labios, las primeras canas en su pelo oscuro. Cuando Ricardo y ella se conocieron, era muy distinta. Una joven residente, llena de energía y esperanza. El teléfono sonó exactamente a medianoche. Paulina miró la pantalla parpadeante, indecisa. Finalmente, con mano temblorosa se acercó el auricular a la oreja. «Espero que hayas entendido mi advertencia», dijo la misma voz, joven y autoritaria. «Tienes una semana. Después, las cosas se pondrán mucho peor». «Escucha». Paulina intentó hablar con firmeza, pero su voz temblaba traicioneramente. «No sé quién eres, pero lo sé todo sobre ti», interrumpió la voz. «Sé que tu hijo Mateo tiene miedo a la oscuridad. Sé que Sofía ha aprendido hace poco a decir papá. Sé que guardas tu anillo de compromiso en una caja azul en tu tocador. ¿Hay algo más que quieras que te diga?» Paulina sintió que el miedo crecía en su interior. ¿Cómo era posible que aquella mujer supiera tantos detalles? «No vuelvas a llamar», susurró y pulsó colgar. Se quedó sentada en una silla del salón hasta que amaneció, escuchando cada susurro. En su cabeza se agolpaban retazos de pensamientos, los despistes de Ricardo en los últimos meses, sus repentinos cambios de turno por la noche, el leve aroma de un perfume desconocido que había olido una vez en su camisa. Cuando empezó a clarear fuera de la ventana, Paulín por fin se permitió llorar, en silencio, tapándose la boca con la palma de la mano para no despertar a los niños. No sabía qué era peor, si la traición de su marido o su propia ceguera durante todos estos años. La mañana empezó con una taza de té rota. Paulina, agotada por una noche en vela, no había sacado de la alacena su taza de café favorita, regalo de Ricardo por su 5º aniversario de boda. Los trozos estaban esparcidos por el suelo de la cocina y ella se quedó mirándolos, incapaz de encontrar fuerza siquiera para agacharse. «Mamá, ¿qué ha pasado?» Mateo se asomó a su habitación, alarmado por el ruido. «Nada, cariño. Solo se ha roto una taza. No vengas a la cocina, ahora lo limpio». Con movimientos mecánicos, recogió los fragmentos, con cuidado de no cortarse. Cada fragmento era como un trozo de su antigua vida, aquella en la que confiaba incondicionalmente en su marido, en la que no había extrañas llamadas nocturnas ni agónicas sospechas. Ricardo regresó de su turno más tarde de lo habitual. Paulina acababa de dar de desayunar a los niños, mandó a Mateo a pintar y acostó a Sofía. Su marido parecía cansado, pero no era el cansancio habitual después de un turno de noche. Algo más se leía en sus ojos, algo parecido a la culpa. «¿Vas a desayunar?», preguntó, intentando que su voz sonara informal. «No, tomé un tentempié en el trabajo». Pasó junto a ella y entró en el cuarto de baño sin mirarla siquiera. «Quiero darme una ducha y dormir un poco».
el sonido del agua mezclándose con el ruido en su cabeza. Paulina limpiaba mecánicamente la mesa de la cocina, pasando el paño una y otra vez por el mismo sitio. Tenía que hablar con él. Debía preguntárselo directamente, pero las palabras se le atascaban en la garganta cada vez que intentaba iniciar aquella conversación. Cuando Ricardo salió del baño, ella se aventuró. Anoche recibí otra llamada. Él se quedó inmóvil en el umbral del dormitorio, pero no se volvió. ¿Y? Sabe lo nuestro, Ricardo. Sabe lo de los niños, lo de nuestra casa. ¿Cómo puede saber tantos detalles? Paulina se volvió por fin hacia ella y había irritación en su voz. Ya hemos hablado de esto. No sé quién es esta mujer ni qué busca. Quizá nos esté siguiendo. Tal vez sea una broma malvada de alguien, pero no quiero malgastar mi energía en ello. ¿No quieres malgastar tu energía? Le temblaba la voz. ¿Y en qué malgastas tus fuerzas, Ricardo? En tus interminables guardias nocturnas. No empieces. Se frotó las sienes con cansancio. Yo trabajo, mantengo a mi familia. ¿No es suficiente? ¿Y Ramírez? Dijiste que le estabas sustituyendo. ¿Por qué entonces vi a su mujer ayer en el supermercado y me dijo que hacía tiempo que había vuelto a trabajar? Se hizo una pausa. En algún lugar del fondo del piso, Mateo había puesto dibujos animados y una alegre canción infantil parecía fuera de lugar en este tenso silencio. ¿Me estás siguiendo? La voz de Ricardo se volvió dura. ¿Me estás vigilando, interrogando a mis colegas? Conocí a María por casualidad. Ella misma sacó el tema de lo contenta que estaba de que su marido ya no hiciera turnos de noche. ¿Sabes qué? Cogió una almohada de la cama. Me voy a dormir al salón. No quiero seguir con esta conversación. Paulina permaneció de pie en la puerta del dormitorio, mirándole fijamente. En su interior, todo temblaba de palabras no dichas y emociones reprimidas. Nunca se atrevió a preguntarle directamente, ¿había otra mujer? ¿Era cierto lo que decían aquellas llamadas nocturnas? El día se alargó interminablemente. Paulina intentaba ocuparse de las tareas habituales, lavar la ropa, limpiar, jugar con los niños, pero cada acción le resultaba difícil, como si se moviera bajo el agua. Varias veces captó la mirada preocupada de Mateo. Hasta un niño de 5 años podía intuir que a su madre le pasaba algo. Después de comer, decidió llamar a Consuelo. Su amiga no contestó enseguida. Su voz sonaba somnolienta. ¿Paulina? ¿Pasa algo? No. Quiero decir que sí. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito hablar. Claro, ven. Estoy en casa. Dejando a los niños con su vecina, la anciana señora Martínez, que a menudo la ayudaba con la vigilancia, Paulina se dirigió a casa de su amiga. El piso de Consuelo estaba al otro lado de la ciudad, en un barrio nuevo. Se había mudado aquí después de divorciarse, intentando empezar de nuevo su vida. «Dios, qué guapa estás». Consuelo la saludó. «¿Qué pasa?» Se sentaron en la pequeña cocina tomando un café cargado y Paulina, confundiendo las palabras, le contó lo de las llamadas nocturnas, el extraño comportamiento de Ricardo, sus miedos y sospechas. Consuelo escuchaba en silencio, solo moviendo la cabeza y rellenando de vez en cuando su café. «¿Sabes?», dijo finalmente, «cuando Fernando empezó a engañarme, yo tampoco quise creerlo al principio. Buscaba cualquier excusa, me inventaba explicaciones. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz». «¿Pero qué se supone que debo hacer?». Paulina acunó la taza entre sus manos temblorosas. «Tenemos hijos, una familia. Para empezar, tienes que dejar de esconderte de la verdad». Consuelo le cubrió la mano con la suya. «Habla con él. No con indirectas, no con preguntas a medias. Pregúntale directamente por todo». Al volver a casa, Paulina encontró a Ricardo preparándose para ir a trabajar. Otra vez estaba de guardia nocturna, como en los últimos días. «Ricardo», se paró en la puerta, armándose de valor. «Tenemos que hablar». Llegó tarde, se abrochó la cartuchera sin mirarla.
Por favor, es importante. Suspiró. Vale, que sea rápido. Dime la verdad. Le tembló la voz. ¿Tienes otra mujer? Ricardo se quedó inmóvil un momento y luego se volvió lentamente hacia ella. Su rostro era impenetrable. ¿Es por esas llamadas? ¿Por eso te pones así? Responde a mi pregunta. No, la miró directamente a los ojos. No tengo otra mujer. Te quiero y quiero a nuestros hijos. Y me duele que puedas pensar lo contrario. Habló con seguridad, con calma, mirándola directamente a los ojos, como un policía profesional acostumbrado a interrogar a sospechosos, como un hombre que o bien decía la pura verdad, o bien había aprendido a mentir con maestría. Entonces, ¿por qué? Empezó ella, pero él la interrumpió. Tengo que irme. Hablamos mañana, ¿vale? Le dio un rápido beso en la mejilla y se marchó, dejando tras de sí un ligero olor a colonia y una pesada sensación de palabras no dichas. Paulina se hundió lentamente en una silla del pasillo, mirando la puerta cerrada. El teléfono sonó exactamente a medianoche, como estaba previsto. Esta vez esperó la llamada sentada en la oscura cocina con una taza de té frío. Te dije que lo dejaras en paz. La voz familiar sonaba casi cansada. ¿Por qué montas esta escena? ¿Crees que se quedará contigo por lástima? ¿Quién es usted? Preguntó Paulina en voz baja. ¿Por qué haces esto? Porque le quiero. Realmente lo amo, no como tú lo haces, con tu cómodo amor de mascota. Lo mantienes como a un pájaro en una jaula, y él se merece algo mejor que eso. El auricular zumbó. Paulina permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, escuchando el silencio de la noche, tratando de averiguar si debía creer las palabras de su marido o la voz insistente y segura de un desconocido que parecía saber más de su vida que ella misma. La mañana del domingo en Trujillo fue inusualmente fresca. Paulina se levantó antes de lo habitual. Para ser sincera, no había dormido mucho aquella noche. Ricardo tenía que volver de su turno y ella lo esperó, atenta a cualquier murmullo en la puerta. Pero no llegó. Los niños dormían plácidamente en el cuarto de los niños. Mateo estaba tumbado en la cama, tirándose de la manta, igual que su padre, con la misma costumbre. Sofía dormía abrazada a su conejo de peluche favorito. Paulina ajustó con cuidado la manta de su hijo, besó a su hija en la frente y salió de la habitación. En la cocina, empezó a preparar el desayuno mecánicamente, intentando ocuparse de las tareas habituales. Sacó huevos de la nevera, encendió la cafetera, cortó fruta para los niños. Todo como de costumbre, todo como de costumbre. Pero las manos le temblaban a traición y el cuchillo resbalaba, dejando bordes irregulares en las rodajas de manzana. El teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Caso complicado. Volveré más tarde. 3 palabras. Ni siquiera se disculpó por no venir a dormir a casa. Siempre me avisaba con antelación si llegaba tarde. Llamaba, daba detalles, preguntaba por los niños. Ahora solo eran mensajes cortos, cada vez menos frecuentes. Paulina abrió el armario de la vajilla y se quedó helada. Entre los platos limpios había una taza con una marca borrosa de carmín en el borde. Un pintalabios rojo oscuro. Nunca lo había usado. ¿Cómo? Mamá, tengo hambre. La voz de Mateo la sacó de su aturdimiento. El chico estaba en la puerta de la cocina, frotándose los ojos con sueño. Enseguida voy, cariño. Siéntate a la mesa. El día se alargó lentamente. Después de desayunar, llevó a los niños al parque, una tradición dominical que solían hacer en familia. Mateo preguntó dónde estaba papá y ella contestó algo sobre un trabajo importante, intentando que su voz sonara despreocupada. El parque estaba abarrotado. Familias jóvenes, parejas de ancianos, amantes en los bancos, el idilio habitual de los domingos. Paulina observaba a Mateo jugando y meciendo el cochecito de Sofía cuando se fijó en una figura familiar al otro lado del parque infantil. Gustavo Ordóñez,
compañero de Ricardo, paseaba a su perro. Antes había pasado a menudo a visitarles, pero en los últimos meses había dejado de hacerlo. Paulina le saludó con la mano, pero Gustavo, al percatarse de su presencia, giró apresuradamente por un callejón lateral. «Qué raro», murmuró para sí. Sofía se retorcía y lloriqueaba en el cochecito, reclamando atención. Llegaron a casa a tiempo para comer. Ricardo aún no había aparecido y su teléfono no contestaba. Paulina preparó la comida de los niños, les dio de comer y acostó a Sofía para la siesta de la tarde. Mateo veía dibujos animados en el salón y ella se sentó a la mesa de la cocina, mirando la desafortunada taza con la marca de carmín. El timbre del teléfono la hizo estremecerse. «¿Hoy estás sola con los niños en el parque?» Una voz femenina familiar sonó burlona. «¿Dónde está tu querido marido?» «Oh sí, está ocupado, conmigo». «Basta». Paulina apretó el teléfono hasta que le dolieron los dedos. «¿Qué intentas hacer? Te dije que lo dejaras en paz. Ya ves que casi nunca está en casa. Pronto se irá del todo. ¿Por qué retrasar lo inevitable? ¿Nos estás siguiendo? ¿Siguiéndote? Oh no, cariño. Solo sé a dónde va Ricardo y con quién». Paulina colgó el teléfono, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Recordó el extraño comportamiento de Gustavo en el parque. Quizá sabía algo. Quizá por eso había dejado de venir de visita. Ricardo no apareció hasta la noche, cuando los niños ya dormían. Olía a cigarrillos ajenos y a algo más, dulce, floral. Entró en el cuarto de baño sin mirar a su mujer y se quedó bajo la ducha largo rato. Paulina estaba sentada en el dormitorio, revisando sus cosas en el armario. Aquí había una camisa con una pequeña mancha de carmín en el cuello, del mismo rojo oscuro. Aquí había un recibo del café El Paseo, donde estaba. Nunca había estado allí. Un recibo de un anillo de la joyería, pero él no le había dado nada en mucho tiempo. «¿Qué haces?» La voz de Ricardo sonó aguda. Estaba en la puerta envuelto en una toalla, con el pelo húmedo por la ducha. «Voy a hacer la colada», mintió. «¿Qué tal el servicio?» «Bien, caso difícil». Empezó a vestirse, dándole la espalda. «¿Qué barrio?» «¿Qué?» «Dijiste caso complicado. ¿En qué barrio de la ciudad?» Dudó un segundo. «Industrial. Un robo en un almacén». «¿Y por qué estaba tu coche aparcado fuera del café El Paseo? Eso está en el centro». Ricardo se volvió lentamente hacia ella. Sus ojos se entrecerraron. «¿Me estabas siguiendo?» «No. Encontré un cheque en tu bolsillo. Y esto», le mostró el recibo de la joyería. «¿Así que ahora rebuscas entre mis cosas?» Su voz se volvió gélida. «¿Revisando tus bolsillos? ¿Qué es lo siguiente? ¿Vas a leer mis mensajes?» «¿Debería?» Ella se levantó, sintiendo que todo temblaba en su interior. «Quizás así sabré la verdad. ¿Quién es ella, Ricardo? ¿La que me llama por la noche? ¿La que te deja el carmín en la camisa?» «Estás loco», negó con la cabeza. «Completamente paranoico. ¿Sabes una cosa? Me quedaré a dormir en casa de Gustavo. Tú relájate y piensa en tu comportamiento». «¿Gustavo?» Sonrió amargamente. «Hoy le he visto en el parque. Salió corriendo en cuanto me vio». «¿Por qué, Ricardo? ¿Qué sabe él?» «No sabe nada», Ricardo casi gritó. «Porque no hay nada que saber. Te estás inventando unas historias, montando una escena. Estoy harto». Se vistió rápidamente, cogió su chaqueta y salió del dormitorio. Un minuto después, la puerta principal se cerró de golpe. Paulina se hundió lentamente en la cama, mirando las cosas de su marido desperdigadas. Sofía lloraba en el cuarto de los niños, despertada por unas voces fuertes. Paulina corrió hacia su hija, la cogió en brazos y la apretó contra sí. La niña se calmó poco a poco, lloriqueó y se acurrucó en su cuello. La cabeza del bebé olía a calor, tan familiar, tan fiable, a diferencia del olor a perfume ajeno en la camisa de su marido. Por la noche, el teléfono volvió a sonar. «Lo tengo»,
dijo una voz familiar. No es de Gustavo, para que lo sepas. ¿Quién es usted? Paulina susurró. Por favor, dime. Pronto lo verás por ti misma. Paulina no durmió hasta la mañana. Se tumbó en la cama conyugal vacía, escuchando la tranquila respiración de los niños detrás de la pared, y pensó en cómo una a una se iban desmoronando sus ideas de una vida matrimonial feliz. Con qué facilidad penetran las mentiras en los rincones más luminosos de la existencia, envenenándolo todo a su alrededor. Y también pensó si estaba preparada para ver la verdad con sus propios ojos. ¿O es mejor seguir creyendo en el cuento de hadas inventado de una familia feliz hasta que la realidad acabe por destruir este frágil castillo de naipes? El reloj de la mesilla de noche marcaba los minutos que faltaban para mañana. La mañana era inusualmente sofocante. Paulina había estado despierta casi toda la noche, repasando su reciente conversación con Consuelo. Su amiga tenía razón. Ya no era posible esconderse del problema. Había que obligar a Ricardo a ayudar, hacerle reconocer la gravedad de la situación. Sofía estaba malhumorada en el desayuno, rechazando las gachas. Mateo, por el contrario, estaba inusualmente tranquilo, como si percibiera la tensión de su madre. Paulina realizaba mecánicamente los habituales rituales matutinos: lavar a los niños, vestirlos, darles de comer, pero sus pensamientos estaban muy lejos. «Mamá, ¿va a venir hoy papá?» La voz de Mateo la sacó de su aturdimiento. «Claro que sí, cariño», prometió venir a cenar. Efectivamente, Ricardo llegó por la noche, inusualmente temprano, antes incluso de que los niños se hubieran acostado. Olía a cigarrillos ajenos y a perfume dulce. Parecía cansado, pero no era el cansancio habitual después de un turno. «Tenemos que hablar», dijo Paulina cuando los niños por fin se durmieron. «¿Otra vez?» Se echó irritado la chaqueta del uniforme sobre el respaldo de la silla. «Si es otra vez sobre las llamadas». «Sí, sobre las llamadas, y sobre tu extraño comportamiento, y lo de mentir en acto de servicio. Ricardo, no puedo seguir viviendo así». Fue a la cocina y sacó una botella de agua de la nevera. «¿Y cómo vives tú?» Acaudalada, segura, con un marido cariñoso. ¿Con un marido cariñoso? Paulina sonrió amargamente. ¿Quién miente sobre sus horas de trabajo? ¿Quién no ayuda a su mujer cuando está amenazada? «Ya estás otra vez». Dejó la botella sobre la mesa con fuerza. «Nadie te está amenazando. Es solo una broma estúpida de alguien». «¿Una broma?» Sacó su teléfono, encendió la grabación de la última llamada. «Escúchalo tú mismo». Una voz de mujer, joven y dominante, llenó la cocina. «Ya ves, él no quiere estar contigo. ¿Por qué aferrarse a lo que ya está perdido?» Ricardo se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «¿Y qué? Una loca llama y dice tonterías. ¿Por eso haces berrinches?» «Ricardo». Paulina se acercó a él. «Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Tú eres policía. Puedes rastrear estas llamadas, encontrar a esta mujer». «No», dio un paso atrás. «No voy a avergonzarme delante de mis colegas por tus fantasías». «¿Fantasías?», se le cortó la voz. «Así que todos son fantasías, y tus retrasos en el trabajo, y el perfume de otras personas en tus camisas, y...» «¡Basta!», golpeó la mesa con el puño de modo que las tazas tintinearon. «¿Te oyes? Me estás acusando de alguna cosa oscura, exigiendo algún tipo de investigación. Quizá deberías ir a un psicólogo». «¿Un psicólogo?». Paulina sintió que todo le hervía por dentro. «De acuerdo, ya que no me ayudas, iré yo misma a la policía. Presentaré una denuncia formal por acoso». «¿Qué?». La agarró por los hombros. «Ni se te ocurra. ¿Te das cuenta de lo que parecería? La mujer de un policía quejándose de unas llamadas». «Suéltame», intentó soltarse. «Me haces daño». Él soltó las manos como si volviera en sí. «Lo siento, pero entiéndelo.
No puedes montar un escándalo por nada. Podría perjudicar mi carrera. ¿Tu carrera? Se retiró hacia la puerta. ¿Y mi tranquilidad? ¿Mi seguridad? Paulina. No, ya basta. Se enderezó, mirándole a los ojos. Si no me ayudas, lo haré yo misma. Mañana iré a la comisaría. Inténtalo. Su voz se volvió gélida. Te juro que te arrepentirás. Me estás amenazando. Te lo advierto. No hagas ninguna estupidez. Salió de la cocina dando un portazo. Unos minutos después, Paulina le oyó recoger sus cosas en el dormitorio. Me voy de servicio, le espetó mientras pasaba por delante de la cocina. No me esperes levantada. La puerta principal se cerró de golpe y Paulina se quedó sola en el opresivo silencio del piso. Solo ahora se dio cuenta de que había estado apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. Sofía lloraba en el cuarto de los niños, despertada por las voces. Paulina se acercó a su hija, la cogió en brazos y la apretó contra sí. La cabeza del bebé olía a champú y a calor, tan familiar, tan seguro. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Perdona por ser tan brusco, pero lo digo en serio, no hagas ninguna tontería. Paulina borró el mensaje sin responder. Ya había tomado una decisión. Mañana iría a la policía, dijera lo que dijera su marido. Debía protegerse a sí misma y a sus hijos, aunque para ello tuviera que ir en contra de su propio marido. La mañana fue dura. Sofía se agitaba en la habitación de los niños y Paulina se obligó a serenarse. Tenía que actuar. Reunir a los niños, darles de comer, llevar a Mateo al jardín, y luego hacer lo que había decidido anoche. Mamá, pareces triste, comentó Mateo durante el desayuno, mirándola atentamente con sus ojos marrones, iguales a los de su padre. No pasa nada, cariño, intentó sonreír ella. Solo estoy un poco cansada. La señora Martínez accedió a sentarse con Sofía. La anciana vecina no preguntó nada, solo sacudió la cabeza cuando vio las sombras bajo los ojos de Paulina. En su pequeña casa todos entendían todo sin palabras. La comisaría estaba en un viejo edificio colonial con el yeso desconchado y pesadas puertas de madera. Paulina había pasado por delante muchas veces, pero solo había entrado un par de veces, en alguna celebración, cuando aún se sentía la afortunada esposa de un policía. La recepción olía a café y polvo. Había una chica joven sentada detrás del mostrador, revisando perezosamente unos papeles. Me gustaría presentar una denuncia, le temblaba la voz a Paulina, sobre acoso telefónico. La chica le entregó con indiferencia un formulario. Rellénalo. Procura incluir todas las fechas y horas de las llamadas. Paulina se sentó en la silla de plástico duro y empezó a escribir. Le temblaban las manos y las letras eran irregulares. Acababa de rellenar la casilla que describía las amenazas cuando oyó unos pasos familiares en el pasillo. ¿Qué demonios haces aquí? Ricardo estaba en la puerta de la recepción. Su rostro se puso blanco de ira. Se acercó rápidamente al mostrador y le arrebató el formulario de las manos. Te lo advertí, siseó con los dientes apretados. Vamos, tenemos que hablar, tenemos que hablar. No, intentó coger el formulario. Tengo derecho a presentar una denuncia. Vamos. La agarró por el codo y la arrastró casi a la fuerza hacia el pasillo. La chica que estaba detrás del mostrador se dio la vuelta temerosa, fingiendo no darse cuenta de nada. Ricardo la arrastró hasta un despacho vacío, cerrando la puerta de un portazo. ¿Te has vuelto loca?, arrugó el impreso de solicitud. ¿Intentas avergonzarme delante de todo el departamento? Solo quiero protegerme. Paulina se frotó el codo, que seguramente le dejaría un moratón. Ya que no quieres ayudarme. ¿Ayudarte? Se rió amargamente. ¿Ayuda con qué? ¿Con tus fantasías? ¿Con tus paranoias? No son fantasías. Tengo registros telefónicos, puedo probar... Cállate. Golpeó con fuerza la mesa con el puño.
¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Si se inicia una investigación oficial, habrá preguntas. A mí, a mi trabajo. Llamaron a la puerta con cautela. Gustavo se asomó al despacho. ¿Va todo bien?, preguntó, cambiando la mirada del furioso Ricardo a la pálida Paulina. Todo va bien, siseó Ricardo. Mi mujer está a punto de salir, ¿verdad, cariño? La última palabra sonó como una bofetada. Paulina sintió que lágrimas de humillación acudían a su garganta. Sí, me voy, cuadró los hombros, tratando de mantener su dignidad. Pero volveré, con un abogado. Ni se te ocurra. Ricardo dio un paso hacia ella. Te juro que te arrepentirás. Podría hacerte la vida muy desagradable. Ricardo. La voz de Gustavo se volvió áspera. ¿Qué estás haciendo? Métete en tus asuntos, replicó Ricardo con brusquedad. Paulina aprovechó el momento y salió del despacho. Estaba temblando, con náuseas en la garganta. Casi corrió por el pasillo, chocando con la gente, sin darse cuenta de las miradas de sorpresa. Afuera estaba sofocante, el aire estancado entre las viejas casas. Paulina llegó a la pequeña plaza frente a la estación y se sentó en un banco. Solo ahora se permitió llorar, en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Paulina se estremeció al oír la voz de Gustavo. Estaba de pie junto al banco tendiéndole un pañuelo de papel. Perdón por eso, dijo tomando asiento junto a ella. Últimamente no reconozco a Ricardo, no es el mismo. Yo tampoco le reconozco. Se secó los ojos con el pañuelo. Es como si fuera una persona completamente distinta. Se quedaron en silencio un momento. A lo lejos, los coches tocaban el claxon y la gente corría por la calle. Un día normal en Trujillo, solo que su mundo acababa de derrumbarse por completo. Escucha, Gustavo sacó una tarjeta de visita, escribió algo en el reverso. Aquí tienes mi número personal. Si alguna vez quieres hablar o si necesitas ayuda. ¿Por qué haces esto? Porque está mal, negó con la cabeza. Lo que está pasando está mal, y yo sé más de lo que puedo decir ahora mismo. Paulina lo miró atentamente. ¿Qué sabes, Gustavo? Aquí no, se levantó del banco. Llámame cuando estés lista para oír la verdad, pero ten cuidado. Ricardo es peligroso ahora mismo. Se alejó, dejándola sola en el banco con la tarjeta de visita en sus temblorosas manos. Paulina se quedó mirando el número de teléfono escrito con letra de hombre. Volvió a casa destrozada, devastada. Sofía dormía en su cuna, la señora Martínez leía un libro en un sillón. «Ha llamado su marido», dijo la vecina levantándose. «Estaba muy enfadado. Preguntó dónde estabas. Gracias por cuidar del bebé». Paulina, la mujer mayor se detuvo en la puerta. «Si necesitas ayuda, solo tienes que decirlo. Veo que no estás bien». Cuando la vecina se marchó, Paulina permaneció largo rato junto a la ventana, mirando a la calle. Pronto tendría que seguir a Mateo a la guardería, hacer la cena, fingir que todo iba bien. Fingir, por el bien de los niños, que su mundo no se desmoronaba. El teléfono de mi bolsillo vibró. Un mensaje de Ricardo. «Espero que te des cuenta de lo que has hecho. Tenemos que hablar seriamente». Borró el mensaje sin responder. Luego sacó la tarjeta de visita de Gustavo y se quedó mirando el número durante un buen rato. ¿Qué quería decir con que sabía más? ¿Qué verdad estaba dispuesto a contarle? Sofía se retorció en la cuna, gimoteando. Paulina se acercó a su hija y le acarició la cabeza, tranquilizándola. La niña volvió a dormirse y su madre permaneció largo rato junto a la cuna, mirando aquel rostro inocente. «Debo saber la verdad», susurró. «Por tu bien, por todos nosotros». Sacó el teléfono y marcó el número de Gustavo. Paulina había quedado con Gustavo en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, lejos de la comisaría y de los lugares habituales de encuentro con conocidos. Mateo estaba en el jardín, y la señora Martínez, que parecía cada vez más preocupada por su joven vecina, volvió a ayudar a Sofía a sentarse. La cafetería estaba casi vacía.
Solo había un par de ancianos jugando al dominó en un rincón y una camarera aburrida limpiando vasos detrás del mostrador. Gustavo ya la esperaba en una mesa alejada, con una taza de café frío y unos papeles delante. He empezado a recopilar información, dijo en lugar de saludar a Paulina cuando se sentó frente a él. Pero tengo que advertirte, no te va a gustar lo que he averiguado. Paulina apretó las manos bajo la mesa para alejar el temblor. Estoy lista, cuéntamelo todo. Para empezar, revisé los registros telefónicos. Gustavo sacó varias hojas. El número desde el que te llamaron está registrado a nombre de Mariana Rojas. Trabaja de camarera en el Café El Paseo. No está lejos de la comisaría. Mariana. Paulina repitió el nombre como saboreándolo. Ahora su verdugo tenía un nombre. He hecho averiguaciones. Tiene 27 años. Trabaja en el café desde hace un año. Vive sola en un piso de alquiler en el centro y... Hace una pausa. Va a menudo a la estación. Trae almuerzos para algunos de los oficiales. ¿Para Ricardo? Preguntó Paulina en voz baja. Sí, pero no solo eso. Verá, es un lugar popular entre los policías. Mucha gente para allí a comer algo mientras está de servicio. La camarera se acercó a tomar el pedido y se quedaron en silencio. Paulina pidió agua. Tenía la garganta seca y la idea de comer le daba náuseas. ¿Qué más has averiguado? Hablé con algunos colegas. Gustavo bajó la voz. Con cuidado de no levantar sospechas. Marianne es una personalidad conocida en la comisaría. Coquetea con los agentes, a menudo se queda hasta tarde. Algunos dicen que la vieron con Ricardo en la ciudad, pero todos son rumores, ¿sabes? Nada concreto. Paulina miró por la ventana, donde los transeúntes se apresuraban por la calle. Un día normal, una vida normal, solo que era como si un vacío helado se hubiera formado en su pecho. Revisé los informes de trabajo de Ricardo, continuó Gustavo. Hizo muchos turnos de noche en los últimos 6 meses, pero no todos están anotados en el libro de guardia. Algunas de las fechas están simplemente en blanco. ¿Entonces mentía? ¿No había turnos de guardia extra? No siempre. Algunos turnos eran reales, pero a menudo... negó con la cabeza. No puedo probar dónde estaba en ese momento, pero el Café El Paseo está abierto hasta altas horas de la noche. Paulina recordó todas aquellas tardes esperando a su marido fuera de servicio. Recordaba el olor del perfume de otras personas en sus camisas, las ocasionales llamadas telefónicas que contestaba cuando entraba en la otra habitación. Hay algo más. Gustavo sacó una fotografía. Esta es la cámara de seguridad del exterior del café. Justo aquí, ¿ves? El coche de Ricardo está aparcado delante. Son las 3 de la mañana. En su turno, cuando se suponía que debía estar patrullando en otra parte de la ciudad. Paulina cogió la fotografía con manos temblorosas. Era una foto en blanco y negro, granulada y borrosa, pero reconocería el coche de su marido en cualquier parte. Hablé con el camarero de El Paseo, hizo una pausa Gustavo. Me dijo que Ricardo va allí a menudo, normalmente a altas horas de la noche. Siempre se sienta en la barra donde trabaja Mariana. Hablan durante largos ratos. A veces se van juntos. Basta. Paulina levantó la mano. Por favor, no puedo escuchar más. Lo siento. Le tocó suavemente el brazo. Pero tienes que saber la verdad, especialmente ahora que Ricardo está reaccionando tan agresivamente a tus intentos de lidiar con la situación. En una mesa cercana, los jugadores de dominó reían. El sonido le pareció inapropiado a Paulina, casi insultante a estas alturas. ¿Qué debo hacer, Gustavo? Le temblaba la voz. Tengo hijos. No puedo... Para empezar, ten cuidado, se acercó más. Ricardo es peligroso en este momento. Siente que estás a punto de revelar la verdad, y eso le hace impredecible. Lo he visto antes, cuando un hombre acostumbrado al poder y al control empieza a perderlo. No me hará daño, pero no había confianza en su voz. Físicamente, quizá no,
Pero hay otras formas de ejercer presión. Puede usar su posición en la policía, sus conexiones. Podría intentar poner a conocidos comunes en tu contra, incluso los derechos de custodia de los niños. Paulina se estremeció. La idea de que Ricardo pudiera intentar arrebatarle a sus hijos era insoportable. Seguiré recabando información, dijo Gustavo. Pero tienes que estar preparada. Haz copias de todas las llamadas. Guarda los mensajes de Ricardo, sobre todo los que contengan amenazas. Documenta cualquier cosa extraña en su comportamiento. Podría ser útil. ¿Crees que llegará a juicio? Creo que hay que estar preparada para todo. Cuando llegó a casa, Sofía aún dormía. La señora Martínez leía una revista sentada en un sillón. «Ha llamado Ricardo», dijo la vecina levantándose. «Dijo que hoy llegaría tarde al trabajo». «Gracias», sonrió Paulina a través del esfuerzo. «Me has ayudado tanto últimamente». «Oh, cariño», la mujer mayor sacudió la cabeza. «Ya veo lo que pasa. Mi hermana ha pasado por algo parecido. Aguanta». La tarde se alargó interminablemente. Paulina recogió a Mateo de la guardería, hizo la cena, ayudó a su hijo con los deberes. Todo era igual que de costumbre, excepto que había un vacío y un extraño entumecimiento en su interior. El teléfono sonó cuando los niños dormían. Paulina supo quién era antes incluso de coger el teléfono. «Hoy te reuniste con Gustavo», la voz de Marianne sonaba burlona. «¿Crees que te va a ayudar? Es inútil, cariño. Ricardo es demasiado listo para dejar rastro». «¿Por qué sigues llamando?», preguntó Paulina con cansancio. «¿Qué intentas conseguir?» «Quiero que te des cuenta de que es inútil. Ya no es tuyo. Supéralo antes de que empeore». «¿Me estás amenazando?» «No, cariño. Te lo advierto. De forma amistosa». El auricular zumbó. Paulina se sentó en la oscuridad de la cocina, mirando la pantalla brillante del teléfono. Luego marcó con decisión el mensaje de Gustavo. «Ha vuelto a llamar. Tenemos que hablar. Mañana». La respuesta llegó casi de inmediato. «He encontrado algo importante. Reúnete conmigo a la misma hora, en el mismo lugar». Paulina se acercó a la ventana. La ciudad de abajo vivía su vida nocturna habitual. Farolas encendidas, coches raros que pasaban, un perro ladrando en alguna parte. En algún lugar de la ciudad estaba la mujer que le había arruinado la vida. La mujer que ahora tenía un nombre, Marianne. Sofía se contoneaba en el cuarto de los niños, murmurando algo en sueños. Paulina se acercó a su hija y le ajustó la manta. En la habitación de Mateo estaba encendida la luz nocturna. Su hijo tenía miedo a la oscuridad. Se quedó en la puerta mirando a los niños dormidos, tan indefensos en sus cunas. «Os protegeré», susurró. «Pase lo que pase, os protegeré». Mañana volvería a encontrarse con Gustavo. Conocerá nuevos detalles de su pesadilla. Pero ahora, en este momento, mirando a los niños dormidos, se sentía extrañamente tranquila. Al menos ahora sabía el nombre de su enemigo. Sabía contra qué luchaba. Y ese fue el principio del fin de esta agotadora incertidumbre. La mañana era inusualmente fría para Trujillo. La escasa lluvia tamborileaba en los aleros, creando un ambiente lúgubre. Paulina se levantó más temprano de lo habitual. Para ser sincera, apenas había dormido esa noche, repitiendo la conversación con Gustavo. Sofía estaba de mal humor en el desayuno, negándose a comer sus gachas. Mateo, en cambio, estaba inusualmente callado y pensativo. Los niños siempre perciben cuando algo va mal en casa, aunque los adultos traten de ocultarlo. «Mamá, ¿por qué papá ya no desayuna con nosotros?», preguntó Mateo de repente, hurgando en su plato con la cuchara. Paulina se quedó paralizada ante la cocina donde preparaba la cena. «Papá tiene mucho trabajo, cariño. Sabes que está protegiendo la ciudad». «¿Y de quién la protege?». «De mentirosos y traidores», pensó, pero dijo en voz alta. «De la gente mala, gatita. Acábate las gachas, que tenemos que ir a la guardería».
La cita con Gustavo estaba fijada para las 10 de la mañana en el mismo cafecito. Esta vez acudió con una voluminosa carpeta de documentos y una expresión extraña, casi culpable, en el rostro. «He encontrado las pruebas», dijo en cuanto Paulina se sentó a la mesa. «Pruebas irrefutables, pero tienes que estar preparada». Sacó varias fotos de una carpeta. La primera mostraba a Ricardo saliendo del café El Paseo a altas horas de la noche. La fecha y la hora se veían claramente en la esquina de la foto. Mariana caminaba a su lado tocándose las manos. En la segunda, subían al coche de él. En la tercera, «Ya basta». Paulina apartó la mirada. «Ya entendí». Eso no es todo. Gustavo colocó los papeles delante de ella. Recibos del Hotel Miraflores, todos los miércoles y viernes desde hace 4 meses. Siempre la misma habitación, siempre pagado en efectivo. Tenía la garganta seca. Paulina cogió un vaso de agua, pero le temblaban tanto las manos que casi lo derrama. «He comprobado las grabaciones de seguridad alrededor del hotel», continuó Gustavo. «Se reúnen allí con regularidad, normalmente los días en que Ricardo está supuestamente de servicio». 4 meses, susurró Paulina. «Todo ese tiempo, cada semana». «Hay algo más», hizo una pausa. «Marianne no es solo una camarera. Tuvo problemas con la ley hace un año, un pequeño fraude, y Ricardo ayudó a silenciar el caso». ¿Qué? Usó su posición de autoridad. Convenció a la víctima de no presentar cargos. Los documentos desaparecieron de los archivos. Solo encontré copias, y fue por accidente. Paulina miró por la ventana, donde la lluvia desdibujaba los contornos de los transeúntes. De repente, todo encajó. El extraño comportamiento de su marido, su reacción agresiva ante sus intentos de acudir a la policía, su miedo a la investigación. «Está a su merced», dijo en voz baja. «Podría arruinar su carrera con una sola palabra. Tal vez, pero creo que es más que eso. Ellos», Gustavo vaciló, «están juntos de verdad, de verdad. Los colegas dicen que ha cambiado en los últimos meses. Se ha convertido en otra persona». Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de Ricardo. «Tenemos que hablar. Estaré en casa a las 7. «Quiere que nos veamos esta noche», dijo Paulina, mostrándole el mensaje a Gustavo. «Ten cuidado, puede sospechar algo. Puedo ir y...». «No», negó con la cabeza. «Esta debe ser una conversación entre marido y mujer, una conversación final». La noche llegó demasiado rápido. Paulina llevó a los niños a casa de la señora Martínez, diciendo que tenía una reunión importante. La anciana vecina entendió sin palabras, solo abrazándola fuertemente a modo de despedida. Ricardo llegó a las 7 en punto. Iba de paisano con la misma camisa que ella le había regalado por su último cumpleaños. Olía a colonia familiar y a algo más. Dulce, floral. «¿Dónde están los niños?», preguntó mirando el piso vacío. «En casa del vecino. Pensé que sería mejor hablar en privado». Se sentaron a la mesa de la cocina, donde tantas veces habían desayunado en familia, donde habían hecho planes para el futuro, donde habían sido felices. Parecía que había pasado una eternidad desde entonces. «Lo sé todo», dijo Paulina con sencillez, dejando las fotografías sobre la mesa. «Sobre Marianne, sobre el Hotel Miraflores, sobre cómo la ayudaste a salirse con la suya». Ricardo se quedó mirando las fotos largo rato. Su rostro permanecía impenetrable, solo la papada vagaba por sus pómulos. «¿Quién te ha dado esto?», preguntó por fin. «¿Gustavo? ¿Qué más da? Lo que importa es que es la verdad. Todas esas mentiras sobre el deber, todas esas excusas, te creí, hasta el último momento». «Paulina». «No, cállate. Déjame terminar. ¿Sabes cuál es la peor parte? No el engaño, no las mentiras. Es cómo dejaste que me intimidara, cómo me viste enloquecer con esas llamadas telefónicas, cómo te negaste a ayudarme cuando sabías la verdad. Intenté arreglarlo», se pasó una mano por la cara. «Te juro que lo intenté. Ella puede ser impulsiva,
¿Impulsiva? Paulina se rió amargamente. Aterrorizó a la madre de tus hijos, y llamas a eso impulsivo. La amo, dijo de repente, y las palabras cayeron como piedras entre ellos. No quería que pasara esto, de verdad que no, pero... Pero pasó. Se levantó de la mesa. ¿Y sabes qué? En realidad me alegro de que todo haya salido a la luz, porque el hombre en el que te has convertido no es el hombre con el que me casé. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías tú en mi lugar? Ella le miró a los ojos. ¿Seguirías viviendo una mentira? ¿Fingir que todo iba bien? ¿O tal vez compartir un marido con una mujer que siente placer causando dolor? Fuera de la ventana, la lluvia comenzó a caer de nuevo. En algún lugar a lo lejos se acercaba una tormenta eléctrica. ¡Qué simbólico!, pensó Paulina. Voy a pedir el divorcio, dijo. Y no intentes disuadirme. Se acabó, Ricardo. Tú mismo lo has estropeado todo. Los niños, empezó él. Los niños se quedarán conmigo. Y si intentas utilizar tus contactos policiales para llevártelos, haré pública la historia de cómo ayudaste a tu amante a salirse con la suya. Estoy seguro de que tus superiores estarán encantados. Se puso pálido. ¿Me estás amenazando? No, cariño, te lo advierto, de forma amistosa. Utilizó las mismas palabras con las que Mariana se burlaba de ella. Ricardo se levantó de la mesa. Por primera vez en toda la conversación, parecía confuso, como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Esta nueva Paulina, de mirada fría y voz acerada, no le resultaba familiar. «Recogeré mis cosas mañana», dijo, dirigiéndose a la puerta. «No vengas cuando los niños estén en casa, y avisa a tu amiga. Si vuelve a llamarme o se acerca a los niños, haré públicos todos los documentos, todos y cada uno de ellos». La puerta se cerró de golpe y Paulina se quedó sola en el piso vacío. Solo ahora sintió que le temblaban las rodillas. Se sentó lentamente en una silla y se abrazó a sí misma. El teléfono sonó casi de inmediato. Supo quién era antes incluso de mirar la pantalla. «Me lo ha contado todo». La voz de Marianne sonaba desacostumbradamente seria. «Has ganado, enhorabuena, pero que sepas que se queda conmigo». «Llévatelo», respondió Paulina cansada. «Es todo tuyo, solo mantente alejada de mis hijos». Colgó el teléfono y se quedó sentada en la oscuridad durante largo rato, escuchando el sonido de la lluvia fuera de la ventana. Tenía que ir a recoger a los niños del vecino. Necesitaba empezar una nueva vida, pero ahora, en ese momento, podía permitirse sentarse y llorar. Por su familia rota, por su amor perdido, por su felicidad robada. Una tormenta se abatió sobre la ciudad, como si llorara con ella el final de una historia y el comienzo de otra. Pasó un mes. El otoño en Trujillo era sorprendentemente fresco, y por las mañanas había rocío en la hierba, un fenómeno raro por estos lugares. Paulina estaba de pie frente al espejo, ajustándose la bata blanca de médico. Hoy era su primer día de trabajo tras 2 años de descanso. Sofía ya estaba acostumbrada a la guardería. Los primeros días habían sido difíciles, con llantos y rabietas, pero la señora Martínez había ayudado a la niña a adaptarse, quedándose varias veces con ella en el grupo. Mateo parecía haberse vuelto aún más serio y atento. Ahora preguntaba a menudo si mamá estaba cansada y ayudaba a cuidar de su hermana. «Mamá, hoy estás preciosa», le dijo Mateo mientras la veía arreglarse. Podía oír la preocupación en su voz. Aún tenía miedo de que mamá desapareciera como papá había desaparecido de sus vidas cotidianas. «Gracias, cariño. No te preocupes, volveré justo después del trabajo. La señora Martínez te recogerá en la guardería y se quedará contigo hasta que yo llegue». El hospital de la ciudad la recibió con los olores familiares de la medicina y la desinfección. Paulina caminaba por los pasillos y su corazón latía cada vez con más frecuencia. Nada había cambiado aquí, como si estos 2 años fueran solo una pausa en su vida real. «¡Paulina!». Una exclamación alegre la hizo volverse.
La doctora Elena Valdés, su colega y amiga de muchos años, corría hacia ella con los brazos abiertos. «¡Por fin has vuelto!». Se abrazaron y Paulina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Aquí, en el hospital, todo era sencillo y directo. Pacientes, diagnósticos, citas, sin mentiras, sin llamadas secretas, sin traiciones. «Hemos preparado tu despacho», la cogió Elena bajo el brazo. «Actualizamos un poco el equipo, pero tu viejo estetoscopio aún te espera en el cajón de tu escritorio. Y ya sabes, los pacientes no paraban de preguntar por ti, especialmente la señora Ramírez, ¿la recuerdas? Dice que eres el único al que confía su corazón». En la sala de residentes le esperaba una sorpresa. Sus compañeros habían organizado una pequeña merienda para celebrar su regreso. Hubo flores, su tarta de chocolate favorita, abrazos cariñosos y miradas recelosas. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño y todo el mundo conocía su drama familiar. «Estamos muy contentos de que hayas vuelto», dijo el doctor Mendoza, jefe del departamento. «Hemos echado mucho de menos tus manos de oro y tu corazón empático». El primer paciente estaba citado a las 10 de la mañana. Paulina se sentó en su antiguo escritorio, estudiando los historiales médicos, y sintió que le volvía una olvidada sensación de confianza profesional. No era una esposa abandonada, ni una madre soltera. Era la doctora Salas, una cardióloga, una especialista a la que se le confiaban vidas. «Doctor Salas», la enfermera Rosa se asomó por la puerta. «Hay un paciente que quiere verle». El día pasó volando. Los pacientes entraban y salían, y con cada nuevo caso, Paulina sentía que recuperaba sus habilidades profesionales. Sus manos recordaban cómo realizar una exploración. Sus oídos reconocían inequívocamente el más leve soplo cardíaco. Su voz sonaba segura cuando explicaba diagnósticos y prescripciones. A la hora de comer, Elena la llevó a la cafetería. «Cuéntame, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están los niños?» «Van bien». Paulina removió el café frío. «Sofía por fin se está acostumbrando al jardín. Mateo se ha vuelto muy serio, a veces demasiado serio para un niño de 5 años. ¿Y él? Ricardo? Viene una vez a la semana, se lleva a los niños el fin de semana. Sofía llora cuando se va. Mateo finge que todo está bien, pero le oigo llorar por la noche. El tiempo cura». Elena le apretó la mano. «Confía en mí, he pasado por eso. Los niños se adaptarán, se acostumbrarán. La vida continúa». Después del trabajo, Paulina entró en el supermercado. La nevera de casa estaba casi vacía. Deambulando entre las estanterías, se sorprendió a sí misma pensando que ya no compraba el queso favorito de Ricardo ni comprobaba si quedaba su yogur preferido. Ahora solo compra lo que les gusta a los niños y a ella misma. En la caja se cruzó con Gustavo. Parecía confuso, como si no supiera cómo actuar. «¿Qué tal tu primer día de trabajo?» «Bien», sonrió ella. «Gracias, por todo». «De nada. Solo sé feliz, ¿vale?» En casa, los niños y la señora Martínez la esperaban. Sofía corrió hacia ella con un grito de alegría. Mateo le enseñaba un dibujo que había hecho en la guardería, 3 figuras cogidas de la mano, una madre y 2 niños. «Ha llamado papá», dijo en voz baja la señora Martínez, preparándose para salir. «Quería hablar con los niños. Puse a Mateo al teléfono». Paulina asintió. Ya no sentía el dolor agudo de pensar en Ricardo. Ahora era una sensación de dolor sordo, como una vieja herida que cicatrizaba lentamente. La noche transcurrió con la rutina habitual: cena, baño de los niños, cuento antes de dormir. Sofía se durmió enseguida, pero Mateo estuvo dando vueltas en la cama durante un buen rato. «Mamá», la llamó cuando estaba a punto de apagar la luz. «¿Ahora vas a trabajar siempre en el hospital?» «Sí, cariño. Soy médico, ayudo a la gente». «¿Como un superhéroe?» Sus ojos brillaron en la penumbra. «Algo así», sonrió ella, sentándose en el borde de la cama, «pero sin capa ni máscara».
¿Y tú? ¿No te cansarás? ¿No te irás como papá? Su corazón se estrujó. No, amor, nunca me iré, te lo prometo. Cuando los niños se durmieron, Paulina salió al balcón. Sacó el teléfono. Seguía teniendo la costumbre de comprobar las llamadas perdidas de Marianne, pero hoy solo había una, la de Elena. ¿Comemos mañana en nuestro restaurante favorito? Tenemos que hablar del nuevo equipamiento de la planta. Paulina sonrió y contestó, claro, y gracias por hoy. En algún lugar en la parte posterior de la plana, Sofía murmuró algo en su sueño. Mateo encendió su luz de noche. Todavía tenía miedo de la oscuridad. Paulina estaba en el balcón, respirando el aire fresco del atardecer, y pensaba en lo extraña que era la vida. Hacía solo 2 meses, su mundo se había derrumbado. Pensó que nunca sería capaz de recoger los pedazos, pero aquí está, trabajando de nuevo, cuidando de sus hijos, aprendiendo a vivir de nuevo. Tiene un trabajo que le encanta, donde la aprecian y la acogen. Tiene amigos dispuestos a apoyarla en un momento difícil. Hay niños que la necesitan más que nunca. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Gustavo. ¿Qué tal el día? Hizo una pausa, mirando la pantalla. Luego tecleó despacio. Bien, la vida sigue.